Él lo pone en Facebook. Sí, Pedro, ¿verdad que me puedes ayudar ahí? No, Puedes buscar en Juan 14, 7. Juan 14, del 7 al 11. Ajá. Juan 1, del 1 al 4 y del 9 al 13. Y Pedro, porque no me voy a salir del paquete. Pedro. Ok, Pedro, Juan 14, del 7 al 11. Y hermana Mayra, ¿será que me puede leer del Juan 11? Búscamelo, 6. Pedro. Mayra. Juan 11, 6. ¿Ya? Ajá. Hermana, ¿me puede leer Juan 17, del 1 al 8? A ver, María. ¿Será que me puedes ayudar? En Hechos 10, del 36 al 43. Porque si yo agarro la Biblia, hermano, nos vamos a tardar más tiempo. Y esto explica, nos habla de Jesucristo. El tema de Jesucristo no es mucho, es pequeño, pero con esto lo que yo pretendo es que recordemos cuál es la razón de nuestra fe, porque hay veces que se nos olvida. Entonces, y recordando al Señor, volvemos como a pensar en aquel día que nosotros llegamos a los pies de Cristo y dijimos: Señor, yo quiero servirte, yo quiero agradarte, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, porque yo conozco que tú eres Jesucristo. Pero se nos olvida. En nuestra mente, del caminar del Evangelio, si usted se da cuenta, vienen muchas razones por las cuales nuestra mente se desvía y se va para otro lado. Entonces, pero si recordamos a Jesús, volvemos a como cuando llegamos a los pies de Cristo. Muchos llegamos llorando, muchos llegamos diferentes, de diferentes formas, otros enfermos. Cada uno tenemos una razón por la cual venimos a los pies de Cristo, y es importante que nosotros recordemos que Jesús es un cambio en nuestra vida. Y muchas veces nosotros nos descuidamos y comenzamos a convertir nuestra fe en una simple rutina cristiana sin tener una dirección. Pero también quiero contarles, antes de que entremos aquí a la palabra del Señor, de la razón de nuestra fe, por la cual nos reunimos. Esta es una de las razones por la cual nosotros nos reunimos, para recordar a Cristo, que muchas veces nosotros, los movimientos que nosotros traemos son diferentes a lo que Dios quiere. Es por eso la razón que venimos los viernes y venimos los domingos y estamos hoy el jueves. Pero muchas veces nosotros, nuestra vida cristiana se nos convierte en un conjunto de reglas rituales, y nosotros, según nosotros, es para agradar a Dios, pero nos descuidamos siempre. Okay. No sé, ¿verdad?, si podrán empezar en este pasaje que tú vas a leer. Allí nos va a hablar del Padre. ¿Quién es el Padre? Que al final pues es el mismo Jesucristo, pero Él se hizo hombre, carne, para que viniera acá con nosotros y que nosotros pensáramos de que sí es real, se hizo real. Y bueno, es que yo no lo vi, pero sí lo vieron porque anduvieron con él. Y para comenzar esto, tratemos, hermanos, de concentrarnos en lo que es la palabra de Jesucristo, que lo conozcamos, que la intención es de que lo recordemos, no solo venir por así nomás, sino recordar qué fue lo que pasó cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo. Entonces comenzamos con el primero. Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, Espíritu Santo, amén. Amén. En el principio era el Verbo, y
y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hasta ahí, ¿verdad? Sí. Era del 1 al 4 y del 9 al 13. Número 13. Número 13 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Mas a ellos, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, yo no voy a predicar, yo no voy a hablar mucho que sea la palabra lo que lo dice, quién es Jesucristo, sino que hermana Brenda leyó tenemos en el verbo, tenemos un anunciado, tenemos el sujeto y el predicado. Y en el medio tenemos el verbo. Es una manera de entender quién es Dios, de la oración completa a Cristo, y es el verbo. Es la oración de Cristo aquí en la tierra y en todo, que fue hecho por todo, Él lo hizo todo. Cuando decimos vamos a agradar a Dios, vamos a adorar a Cristo, estamos adorando a Él. Cuando decimos soy seguidor de Cristo, a lo mejor sabemos a quién estamos, a lo mejor muchas veces nos confundimos y decimos estamos siguiendo a Cristo, pero nuestra mente, hermano, se va por otro lado. Nosotros como en el caminar de Cristo tenemos que caminar como Cristo. Allí dice a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciben da el derecho de ser hijos. Y el que no acepta, hermano, a Jesucristo o su palabra, está en bronca con Dios. Y cuando nos metemos en bronca con Dios, hermano, no se lo aconsejo porque Cristo es amigable, pero también cuando nosotros le desobedecemos es duro, hermano. Por eso es bueno recordar quién es Jesucristo, porque muchos decimos Dios aquí, el Padre allá, pero nos olvidamos de Jesucristo. Como le digo, cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros decimos voy a seguir a Cristo. Dice el segundo, Juan 14, del 7 al 11. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si me conocéis, también al Padre conocéis, y desde ahora lo conocéis, y lo habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo ha que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, Maestro, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Okay. En lo que el hermano Pedro leyó, allí es el Padre. Usted puede decir, hermano, este mensaje está muy sencillo, yo lo sé todo, yo sé todo de Cristo, sé todo de Dios. Pero, aunque sepamos todo, aunque sepan mucho, aunque yo sepa mucho, pero siempre se nos olvida la razón de nuestra fe. Y es por eso que nosotros muchas veces tendemos a tener muchas dificultades. Punto 2, Jesús es el Padre, en esto que dio el hermano Pedro, y para entender esto, Dios nos hizo una familia. La relación es como en la iglesia, y nos pone un padre, hijo porque quería.
Y Él nos dice que quiere que sepamos que Él es nuestro Padre. Y Él nos dice, yo tengo a un hijo porque Él nos entiende, Jesucristo nos entiende, hermano. Y es como una familia que un padre pues cuida a sus hijos y por muchas cosas que nosotros mal les hagamos, pero Él siempre nos ama. Quiero ir un poco rápido, hermano, porque yo quiero que la palabra sea la que hable en vez de mí. Luego viene el tercero, el 3. Creo que hermana Mayra, ¿no? Ujú. ¿Cuál era? Era Juan 14:6. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este nos habla de que Él es el camino. Y dice que nadie va al Padre sino por mí. Está reafirmando que Cristo es el Padre. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Hermanos, en esta vida necesitamos encontrar dirección. Cristo es la dirección para nosotros. Porque Él es el camino y necesitamos saber qué es la verdad. Cristo dice, ok, yo soy la verdad, pero muchos decimos, tengo miedo del día en que me muera. Cristo dice, yo soy la vida. Entonces, quiero dejar todo esto en unas palabras. Dice Cristo, te doy dirección, te dejo las cosas claras, te digo cómo son las cosas y te doy el paso eterno para estar conmigo. Y ese es Cristo, hermano. El alfa, el omega, Amén. el principio. Y quiero que la palabra lo diga por mí. El número 4. Hermana María. ¿Usted tiene el número 4, hermana María Gladys? El Juan 17, del 1 al 8. Sí. Ajá. Puede leerlo, por favor. Estas cosas amores levantando los ojos al cielo. Dijo, Padre, ahora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo se glorifique. Como le has dado potestad sobre la toda carne, para que de vida eterna a todos ustedes. Y esta es la vida eterna, que conozcan a ti el único Dios, el único verdadero y Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y acabado la obra que me diste. Es cierto. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Evangelizado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Gracias, hermano. Aquí, hermano, nos está diciendo que Él es el que da vida. Nos está diciendo quién es Cristo, el que da la vida. Podemos tener, hermano, la religión que queramos nosotros, el grupo que queramos estar, donde queramos estar, pero si no tenemos si no tenemos a Cristo, no tenemos vida. O a lo mejor sé que estamos diciendo, esto está muy sencillo, pero necesitamos, hermano, saber cuál es la razón de nuestra fe, porque aunque seamos buenos para la palabra, para la Biblia, se nos olvida. A mí de vez en cuando, hermano, se me olvida y tiendo a hacer muchas cosas que yo digo, estoy agradando a Dios, pero en realidad no es así. Necesito siempre acordarme de cómo Cristo llegó a mi vida cuando yo estaba preso. Por más que yo quiera, hermano, siempre me acuerdo de cómo Cristo llegó a mi vida en una cárcel.
Muchas veces nos encontramos diciendo de que tenemos a Cristo, pero estamos haciendo cosas solo por hacerlas. Amén. Ujú. Muchas veces venimos a la iglesia y decimos estamos bien, no necesitamos, lo sabemos todo, pero sin Cristo no vamos a caminar ni a estar mejor. Quiero que la palabra predique por mí, pero recuerda que nosotros aquí va. En Hechos 10:36. Raquel. ¿Alguno que quiera repetir? Hechos 10:36. 10:36. Hechos 10, del 36 al 43. Léelo. Dice, Ajá, 36. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, Ahí está. anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, y después del bautismo que predijo Juan, cómo Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándolo de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifieste, y no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos el pueblo y testifiquemos en él. Es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibieran perdón de pecados por su nombre. Perfecto. Es importante también, hermano, como vuelvo a repetir, usted dice, ese tema ya lo sé, Jesucristo, pero siempre se nos olvida la razón de nuestra fe. Si usted se fija, si usted estudia, si usted es una de esas personas que usa la mente, por más que la use, siempre se pasan unos rayazos que no son buenos. En Hechos 10:36 al 43 nos dice de que Jesús es el juez. Déjeme decirle, hermano, o volverle a repetir, por qué es importante recordar a Jesús, a Jesucristo, porque por más que sepamos nosotros, pero si ustedes fijan en este tiempo, más en este mes, la mayoría de cristianos tienden a pegar un gran bajón. Es porque la fe ha bajado y han hecho a un lado lo que es Jesucristo. Muchos dicen, pero yo creo en Dios, pero es el mismo Jesús. Y muchos cristianos tienden a dejar a un lado la fe, porque en este mes hay muchas cosas que tienden a sacar de nuestra mente el equilibrio o la dirección o la luz o el foco que es Dios, que es Cristo. Cuando lleguemos al cielo no vamos a ser juzgados por, no sé, tal vez usted puede decir, yo quiero a fulano, quiero a sultano, quiero a mengano. En el cielo va a ser diferente, hermano. Podemos decir, a ver, mándenme a quien se le ocurre algo, pero que nos juzgue. Dice la palabra que es el juez al cual Dios ha puesto para que juzgue a todo el mundo. ¿Y sabe, hermano, por qué lo va a hacer? Porque Él murió por el mundo y toda la potestad le fue dada. Y Él está esperando para que cada uno de nosotros seamos subidos al cielo y seamos juzgados por cada uno de nuestros actos y nuestros hechos. Ya sea malos o buenos, pero dice algo bien bueno, hermano. En 1 de Juan 2:1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si lo hicimos, abogado tenemos. O sea, el abogado tenemos, y tenemos algo importante, hermano, que Él es abogado y es juez.
En la vida carnal que nosotros vemos en este mundo, los abogados, muchos abogados no conocen al juez. Y nosotros muchas veces caemos en trampas de abogados. Yo fui uno que caí, entonces me bajaron con dinero. El tipo tenía un diploma, hermano, y cualquier abogado se gana diploma. Entonces, y yo me la pintó bien bonito, el diploma bonito, y dije, este tipo es bueno. Pero me bajó. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no conocemos al mero mero, o sea, nuestra fe, como les repito, nuestra fe va por otro lado, hermano. Porque dice aquí, dice que si nosotros hicimos algo, dice que tenemos abogado. Pero dice que cuando vamos a ser juzgados por el juez, o sea, Jesús, hermano, es no simplemente abogado, sino también es juez. Hay una frase que dice, el que es de México, pero dice que el que es abogado y no conoce al juez, no es buen abogado. Porque muchos, como le repito, así como yo caí, o sea, yo conocí al abogado, entonces, pero el abogado no conocía al juez, entonces yo salí perdido, hermano. El tipo me quitó el dinero, está bien. Pero es por eso, porque nosotros nuestra fe se sale. Dice, es importante cuando conocemos al abogado que nos defiende. Jesucristo, hermano, es el que nos escucha cuando nosotros pensamos que nadie nos está escuchando o nadie nos está poniendo atención. Jesucristo es el que siempre está con nosotros y nos dice, no te preocupes más bien hay que estar ocupado, ocúpate en mi camino, o sea, en mis cosas, en la vida que demanda el juez. Cristo entonces es juez y abogado. Y voy a necesitar a otro que me lea Filipenses 2, del 5 al 11. Un voluntario. Aquí nos va a hablar de qué es Señor de todo, hermano. Filipenses 2, del 5 al 11. La palabra nos está predicando, hermano. Yo también no estoy hablando mucho, pero la palabra es la que está hablando de Jesucristo. O sea, Leemos así en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo que usurpación ser igual a Dios, ¿qué número? Hasta el 7. Hasta el 11. Sin embargo, se anodó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallando en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Hermano, la Biblia está predicando. La palabra del Señor está hablando. Y yo simplemente tengo que decirle, hermano, lea aquí. Estos papeles que usted ve, hermano, son algunos apuntes, pero es usted el que está predicando con la palabra de Dios. Entonces, Jesús es Señor de todo, hermano. No importa cuál sea el Señor, tu Señor, mi Señor, Jesús es Señor de todo. ¿Por qué yo digo mi Señor, tu Señor? Porque estamos recordando cuál es la razón de nuestra fe. Porque muchas veces nosotros decimos lo sé todo, pero hay momentos en que la fe se nos va. Y es por eso que el cristiano tiene a pasar mucha deficiencia en el caminar del Evangelio. Porque aunque no querramos, hermano, nuestra fe tiende
a fallar. Claudicar. O sea, hemos perdido la razón, el foco que es Dios. O sea, nuestra mirada. Hay cristianos, hermanos, que saben mucho la Biblia y saben defenderse. Yo los admiro de gran manera, pero saben a defenderse a su manera. Eso no es bueno, hermano, es bueno aprenderse la Biblia, pero si hacemos lo que Dios dice, o sea, no dejar que nuestra fe se vaya por otro lado. O que hagamos nosotros lo que nos conviene. Si yo creo, si tú crees. Muchas veces nosotros creemos que la podemos hacer solo. Y decimos, no dependemos, yo no dependo de nadie, ni que me ayude un hermano, no dependo de Dios. Pero eso es cuando nosotros tenemos, pero cuando estamos palmados, hermano, allí, aunque no querramos, hay lágrimas. Tal vez yo no las veo, pero sí a escondidas hay. El punto es hoy en día, hermano, que creamos que tenemos un Dios, que creamos que hay alguien que va a estar con nosotros de pie ante todo. Queramos o no creamos, hermano, un día vamos a estar arrodillados ante los pies de Cristo. Por más que seamos cristianos, por más que seamos... Porque hay momentos, muchas veces el enemigo nos dice, al que más mira es el que está más puesto en el Evangelio y le hace una. Y por más que quiera defenderse, hermano, siempre le pega. Entonces es cuando nosotros tenemos que agarrarnos de la fe, porque perdemos la razón de cuál es nuestra fe. Y vamos a llegar, hermano, de rodillas a Cristo. Y no se lo recomiendo, porque por mí ha pasado, yo he derramado lágrimas ante los pies de Dios. Y sí, hermano, yo decía, yo estoy bien puesta en la palabra, yo me sabía un montón de versículos, que enojado, hermano, yo dije, me lo saco, porque de esto yo no estoy haciendo nada. Mi fe siguiendo por otro lado, y yo dije, voy a comenzar de nuevo. La Biblia yo casi me la sabía toda. Y yo, cualquiera que quedaba con los ojos bien pelados, porque, wow, José. Pero mi fe, hermano, se había ido por otro lado. Como repito, podemos decir nosotros, ese tema ya lo sé, de Jesucristo, fue el que Dios mandó para que se hiciera carne acá, pero se nos olvida la razón de nuestra fe. Y eso es lo que pasa, por eso nosotros tenemos muchas deficiencias. Y de Jesús, aleluya. Todos somos libres, hermanos, de creer en lo que queramos, pero Cristo es el Señor de todo y de todo. Aleluya. Y nuestras tradiciones, nuestros hábitos, nuestros pensamientos valen nada ante los pies de Cristo. Porque Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y tengo otro más. Vive Jesús. Quiero que la palabra predique por mi hermano. Y viene Apocalipsis, hermano. ¿Algún voluntario que quiera leer Apocalipsis 19, del 11 al 16? Del 11 al 16. Ajá. 19 del 11 al 16. Dice Apocalipsis del 11 al 19, del 11 al 16. Ajá. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia justa y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Voy a repetir, hermano, cuando comencé, porque no estaban, algunos no estaban, y yo quiero que usted sepa, hermano. El tema de Jesucristo es un tema sencillo porque no es larga la oración, pero con el tema de Jesucristo estamos recordando cuál es la razón de nuestra fe, porque a veces se nos olvida y hacemos lo que creemos a nuestro favor, convirtiendo nuestra fe en una simple rutina cristiana, sin tener una dirección exacta. Entonces, en el mensaje, en lo que el hermano predicó ahí con la palabra, pastor, hay tres definiciones: fiel y verdadero, verbo de Dios, Rey de Reyes. Y le ponemos ahí Señor de Señores, hermano. Yo le puedo preguntar a usted quién es su Dios, o me puedo preguntar yo mismo quién es mi Dios. Pero si nosotros tenemos una fe, hermano, en la que Dios quiere, no nos vamos a rebajar y tratar de acercarnos a Él por otro medio que no es de Cristo. Antes necesitábamos sacerdote, y Cristo dijo: yo soy tu sumo sacerdote. En el mundo estableció reino para que entendiéramos que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y puede haber muchas personas de gran rango, de gran cargo, pero arriba está siempre Dios, está Cristo. Sigue estando Dios. Y déjeme decirle, hermano, que en España parece, hermano, que hay reinos, ¿verdad? Hay personas que son reyes, parece. Ajá. Entonces, sobre todo eso, Dios está arriba de los reyes, porque es Rey de Reyes, Señor de Señores. Un señor puede ser multimillonario y puede ser señor, le pueden decir don de no sé qué, pero Dios sigue estando arriba de él. O sea, es Rey de los reyes y Señor de los señores. Y Él es fiel, dice, y verdadero, y en su muslo bien escrito está, ese es Él.